Augusto y el nacimiento del Imperio Romano. Imagina una ciudad llena de conspiraciones, traiciones y guerras. Roma, la ciudad que dominaba el Mediterráneo, estaba al borde del colapso. La república que durante siglos había gobernado el mundo estaba en crisis. Pero en medio de este caos, un joven de apenas 19 años, sin experiencia militar ni política, tomó el control de la situación. Su astucia y paciencia lo convirtieron en el hombre más poderoso de Roma y, finalmente, en el primer emperador de la historia. Hoy hablaremos de Augusto y el nacimiento del Imperio Romano, una historia de guerras, alianzas, traiciones y una transformación que cambiaría el mundo para siempre. El colapso de la República Romana. Para entender cómo nació el imperio, primero debemos conocer cómo cayó la República. Roma era una república desde hacía siglos. No tenía reyes, sino que el poder estaba repartido entre el Senado, los cónsules y las asambleas populares. Pero este sistema se volvió inestable a medida que Roma crecía. Las guerras de conquista llenaron las arcas del Estado, pero también trajeron corrupción, desigualdad y conflictos entre las clases sociales. Los grandes generales empezaron a acumular más poder que el propio Senado. Aquí entran en escena personajes como Cayo Mario y Sila, dos generales que marcaron el inicio de las guerras civiles. Luego vinieron Pompeyo, Craso y Julio César, quienes formaron el primer triunvirato. Pero pronto, este pacto se rompió. Craso murió en batalla, Pompeyo y César se enfrentaron, y César terminó convirtiéndose en dictador. En el año 44 a.C., un grupo de senadores liderado por Bruto y Casio decidió que César tenía demasiado poder, y lo asesinaron en el Senado. ¿El problema? En lugar de salvar la República, desataron el caos absoluto. Octavio, de joven desconocido a heredero de Roma. Cuando Julio César fue asesinado, su testamento reveló algo inesperado. Había adoptado oficialmente a un joven llamado Cayo Octavio como su hijo y heredero. Octavio, de apenas 19 años, no era un gran general ni un político experimentado. Nadie lo tomaba en serio. Pero tenía algo que nadie esperaba: una mente estratégica brillante y una paciencia infinita. A su llegada a Roma, Octavio se presentó como el hijo legítimo de César y exigió su herencia. No fue fácil, ya que Marco Antonio, uno de los generales más poderosos de César, no estaba dispuesto a compartir el poder con él. Pero Octavio fue ganando aliados en el Senado y entre las tropas de César. Poco a poco, empezó a consolidar su posición. En solo un par de años, pasó de ser un joven inexperto a una de las figuras más influyentes de Roma. Pero aún había un obstáculo: los asesinos de César seguían vivos. El segundo triunvirato y la venganza de César. Para enfrentar a los asesinos de César, Octavio hizo algo inesperado: se alió con su rival, Marco Antonio, y con un general llamado Lépido. Juntos formaron el segundo triunvirato, y lanzaron una brutal purga contra sus enemigos en Roma. Cientos de senadores y políticos fueron ejecutados. Después, en el 42 a.C., enfrentaron a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. La batalla fue sangrienta, pero al final, los asesinos de César fueron derrotados. Con la venganza consumada, el triunvirato ya no tenía razón de existir. Y como era de esperarse, la alianza empezó a romperse. Lépido fue el primero en caer, quedando solo Octavio y Marco Antonio, y aquí comienza el verdadero enfrentamiento por el poder. Marco Antonio, Cleopatra y la guerra final. Marco Antonio, en lugar de gobernar Roma, decidió trasladarse a Egipto, donde se enamoró de la reina Cleopatra. Octavio no perdió la oportunidad de usar esto en su contra. Convenció al Senado y al pueblo de que Marco Antonio se había convertido en un traidor que quería entregar Roma a una reina extranjera. El conflicto era inevitable. En el año 31 a.C., Octavio y Marco Antonio se enfrentaron en la famosa batalla de Actium. La flota de Octavio, comandada por Agripa, destruyó las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra. Derrotados, ambos huyeron a Egipto, donde finalmente se suicidaron. Con Marco Antonio fuera del juego, Octavio se convirtió en el dueño absoluto de Roma. El nacimiento del Imperio Romano. Octavio tenía todo el poder, pero sabía que no podía declararse rey. En lugar de eso,
En el año 27 a.C., hizo algo genial: fingió devolver el poder al Senado. El Senado, agradecido y sin opciones reales, le concedió el título de Augusto y el control de las provincias clave y sus legiones. En teoría, Roma seguía siendo una república, pero en la práctica, Augusto lo controlaba todo. Así nació el Imperio Romano. El legado de Augusto. El primer emperador. Augusto gobernó durante más de 40 años. Su reinado trajo la famosa Pax Romana, un periodo de paz y estabilidad que duró 2 siglos. Durante su gobierno, reformó el ejército y creó una guardia personal, la Guardia Pretoriana. Reorganizó la administración del imperio y mejoró las provincias. Impulsó la cultura, con grandes poetas como Virgilio, Ovidio y Tito Livio. Embelleció Roma con edificios y monumentos como el Foro de Augusto y el Ara Pacis. Cuando murió en el año 14 después de Cristo, su legado estaba asegurado. El Imperio Romano seguiría existiendo por siglos, todo gracias a un joven que nadie creyó que llegaría tan lejos. Augusto fue mucho más que un gobernante. Fue el arquitecto del Imperio Romano y una de las figuras más influyentes de la historia. Sin él, ¿Roma habría sido la misma? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete, comparte este vídeo, danos like y activa la campanita para más historias épicas. Nos vemos en el próximo vídeo.